Mis padres abandonaron a mi abuelo en mi puerta como si fuera basura, a las 5:30 de una mañana helada, con una nota que decía, hazte cargo tú, ya no podemos más. Lo dejaron para darle su lugar al hijo favorito, pero un año después, regresaron rogando que los aceptaran, todo porque era diciembre, y el frío era de esos que te hacen querer quedarte bajo las sábanas todo el día. Vivíamos en una casa modesta en un barrio tranquilo, donde todos se conocían y el mayor drama era quien olvidaba sacar la basura. Mi esposa, Yasmín, y yo teníamos una vida sencilla con nuestra hija Gabriela, de 6 años, una niña que era pura alegría, siempre corriendo por la casa con una sonrisa que iluminaba todo. Yo, con 34 años, trabajaba como contador en una oficina pequeña. No éramos ricos, pero pagábamos las cuentas y algo sobraba para ahorrar. Todo iba bien, o eso creía, hasta esa mañana, a las 5:30, un ruido en el porche me sacó de la cama. Sonó como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Me levanté, me puse una sudadera vieja y salí con una linterna, descalzo, aunque el suelo estaba helado y me hacía estremecer. Lo que vi me dejó sin palabras. Mi abuelo, José, de 78 años, sentado en una silla plegable con 2 maletas viejas a su lado. Temblaba, envuelto en una manta raída, con la mirada perdida en el suelo, como si no supiera dónde estaba. Junto a él, un papel arrugado. Lo tomé con manos temblorosas y lo leí. Sentí una rabia que me quemó por dentro. Tú te haces cargo de él. No podemos más. Era la letra de mi madre. Sin firma, pero no hacía falta. Mis padres lo habían dejado ahí, como si fuera un trasto viejo, y yo sabía por qué. Mi hermano menor, Nicolás, siempre fue el favorito. Desde chicos, él podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Si rompía un vaso, era un accidente. Si yo lo hacía, era un desastre. Ahora, con 30 años, Nicolás estaba casado con Alicia, que estaba embarazada. Mis padres decidieron que ellos eran más importantes que José, su propio padre. Lo ayudé a levantarse y lo llevé adentro. El frío le había calado hondo, y apenas podía hablar. Yasmín se despertó al oírme moverme y bajó las escaleras, con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados. ¿Qué pasa?, preguntó, y entonces vio a José. Su rostro cambió de inmediato. ¿Qué hace aquí a esta hora? Le conté lo poco que sabía mientras le dábamos café y una manta más gruesa. José, con voz débil, dijo, no había lugar para mí. Dijeron que Nicolás necesitaba la casa. Yasmín apretó los puños, sus ojos echando chispas. Esto no se queda así, dijo, y yo asentí. No podíamos dejar pasar algo así. Revisamos las maletas, algo de ropa gastada, un par de zapatos viejos, una foto desvaída de mi abuela y un cuaderno donde José escribía recetas. Cocinar siempre fue su pasión. De joven trabajó en un restaurante y aún recordaba cada plato que había aprendido. Eso era todo lo que le dejaron, como si su vida entera cupiera en 2 maletas rotas. Decidimos que José se quedaría con nosotros. Nuestra casa no era grande, apenas 3 habitaciones y un trastero que usábamos como cuarto de huéspedes, pero había espacio para él. Gabriela lo adoraba. Cada vez que venía de visita, le enseñaba a hacer galletas o le contaba historias de cuando era joven, corriendo por la ciudad con sueños más grandes que su bolsillo. Él también la quería, y verla siempre le sacaba una sonrisa, incluso en sus peores días. Pero lo que mis padres hicieron no era solo una falta de respeto, era crueldad pura. No podíamos ignorarlo. Decidimos revisar las cámaras de seguridad del porche. Eran baratas, instaladas después de un robo en el vecindario, pero funcionaban. Lo que grabaron fue como un puñetazo, el auto de mis padres llegando a las 5:15, mi padre bajando a José con las maletas, mi madre entregándole la nota y los dos subiendo al auto y yéndose sin mirar atrás. Era como si hubieran descargado un mueble viejo y no a una persona. Yasmín y yo hablamos hasta tarde esa noche, con José durmiendo en el sofá, agotado. No queríamos venganza, pero alguien tenía que poner un límite. Llamamos a un abogado amigo de Yasmín, un tipo que sabía de leyes y no cobraba una fortuna. Nos explicó que podíamos denunciarlos por abandono de persona vulnerable, porque José dependía de ellos para cosas como sus medicinas y citas médicas. No queríamos arruinarles la vida, pero no podían salirse con la suya después de algo así. Con la grabación, la nota y el testimonio de José, el caso era sólido. La audiencia fue un trago amargo. Mis padres intentaron justificarse, diciendo que estaban abrumados y que Nicolás necesitaba la casa porque el bebé estaba por nacer. Mi madre tuvo el descaro de decir que pensó que yo estaría feliz de cuidar a José porque siempre fui el responsable. Esto no es responsabilidad, es decencia, les dije, conteniendo las ganas de gritar. Lo dejaron en mi puerta como si fuera basura. El juez no fue suave. Les impuso una multa de $3,000 y un año de libertad condicional. Pero lo que más les dolió no fue el dinero ni la sentencia, fue el barrio. La noticia se esparció como pólvora.
Los vecinos, que querían a José por sus historias y su forma de tratar a todos con respeto, dejaron de hablarles a mis padres. La panadería donde mi madre compraba cada mañana empezó a olvidar su pedido. El mecánico del taller, que siempre había sido amable con mi padre, de repente estaba muy ocupado. En casa, las cosas empezaron a tomar forma. José se instaló en el cuarto de huéspedes, que era más un trastero lleno de cajas, pero lo arreglamos con una cama decente y una lámpara. Gabriela estaba emocionada de tener a su abuelo cerca todo el tiempo. Yasmín, que siempre había tenido una conexión especial con él, pasaba horas hablando de recetas y probando platos nuevos. José, poco a poco, empezó a recuperar su chispa. Una noche, mientras comíamos una sopa que él había preparado, nos miró a todos y dijo: no pensé que a mi edad tendría que empezar de nuevo. Pero estar aquí, con ustedes, me hace sentir que todavía hay cosas buenas por venir. No teníamos idea de lo que el destino nos tenía preparado. Un año después, la vida daría un giro que nadie, ni en nuestros sueños más locos, podría haber imaginado. Los meses que siguieron a esa mañana helada fueron duros, pero también llenos de momentos que valieron la pena. Tener a José en casa no fue sencillo al principio. No porque fuera difícil de tratar, sino porque ajustar todo para una persona más, sobre todo alguien de 78 años, era un reto. Necesitaba medicamentos para la presión y citas médicas regulares, lo que significaba que Yasmín y yo nos turnábamos para llevarlo. Al mismo tiempo, intentábamos mantener la rutina con Gabriela, nuestra hija de 6 años, que seguía siendo un torbellino de energía. Pero José, poco a poco, se convirtió en parte de la casa. Para Gabriela, él era como un superhéroe. Cada tarde, después de la escuela, se sentaban juntos en la cocina. José le enseñaba a hacer galletas o a picar verduras con cuidado, mientras le contaba historias de cuando era cocinero en un restaurante pequeño. El truco está en el comino, le decía, guiñándole un ojo, mientras ella se reía con la cara llena de harina. Esos momentos eran especiales, como si estuvieran reconstruyendo algo que mis padres habían roto. Yasmín también conectó con él. Siempre le había gustado cocinar, pero con José en casa, la cocina se volvió un lugar mágico. Probaban recetas nuevas, desde tacos hasta un pastel de 3 leches que dejó a todos boquiabiertos en una reunión del barrio. José tenía un don para hacer que lo simple fuera increíble, y eso empezó a cambiar la casa. Incluso yo, que nunca fui de cocinar, terminé aprendiendo a hacer un arroz con pollo que no estaba nada mal, aunque José siempre me corregía con una sonrisa. El dinero, sin embargo, era un problema. Mi sueldo de contador cubría lo básico, pero con los gastos médicos de José y las cosas de Gabriela, todo se apretaba. Yasmín trabajaba medio tiempo en una tienda, pero no era suficiente. A veces, después de que Gabriela se dormía, hablábamos de nuestros sueños: abrir un negocio, tal vez un restaurante donde pudiéramos usar las recetas de José. Pero eso parecía imposible, algo que solo existía en nuestras charlas nocturnas. Mis padres, mientras tanto, desaparecieron de nuestras vidas. Después de la audiencia, no volvieron a contactarnos. Supe por un vecino que Nicolás y Alicia se habían mudado a su casa, preparando todo para el bebé. Me dolía pensar en cómo habían elegido a mi hermano por encima de José, pero traté de no dejar que me consumiera. José casi no hablaba de ellos. Solo una vez, mientras tomábamos café, dijo algo que se me quedó grabado: no los culpo del todo. A veces, la gente se pierde en lo que cree que es importante. Pero tú y Yasmín, ustedes me dieron un hogar, eso me dio fuerzas para seguir, aunque la rabia seguía ahí, escondida. El barrio no olvidó lo que pasó. Mis padres se convirtieron en parias. Doña Rosa, de la panadería, me contó que mi madre intentó entrar a comprar como si nada, pero los clientes la miraron tan mal que salió sin decir nada. Era duro, pero una parte de mí sentía que era justo. Entonces, todo cambió. Un martes, José insistió en ir solo al supermercado. Siempre fue terco, diciendo que no quería ser una carga. Volvió con una bolsa de víveres y un boleto de lotería que compró por impulso. Nunca se sabe, dijo, riendo, mientras lo guardaba en un cajón. No le dimos importancia.
José siempre jugaba a la lotería, pero nunca ganaba más que unos. Esa noche, después de la cena, estábamos viendo televisión cuando pasaron los números ganadores en las noticias. José, que estaba medio dormido, abrió los ojos de golpe. «Espera», dijo, y corrió al cajón a buscar el boleto. Lo comparó, número por número, y su cara se puso pálida. Son los mismos», balbuceó. «¿Qué?», pregunté, pensando que era una broma. «Los números». «Son los mismos», tomé el boleto y lo revisé. Luego otra vez. Los 6 números coincidían. Era el premio mayor, $51 millones. Yasmín soltó un grito que despertó a Gabriela, que bajó corriendo. Nos abrazamos los 4, riendo y llorando. José seguía murmurando, «No puede ser». Pero era real. Llamamos a la lotería al día siguiente, y después de un proceso largo con abogados y verificaciones, confirmaron que el boleto era válido. José era millonario. Los días siguientes fueron una locura. Contratamos a un asesor financiero para manejar el dinero. José fue claro, no quería que la fortuna lo cambiara. «He vivido 78 años sin esto, no necesito lujos», dijo. Pero también quería hacer algo por nosotros. Una tarde, mientras comíamos en la cocina, nos miró a Yasmín y a mí y dijo, «Ustedes me dieron un hogar cuando no tenía nada. Quiero devolverles algo». Nos contó su plan, comprarnos un resort en Cancún. No un hotel de lujo, sino un lugar familiar, con cabañas junto a la playa, donde pudiéramos trabajar juntos. Yasmín y yo siempre habíamos soñado con un negocio propio, y José sabía cuánto nos gustaba la idea de algo cerca del mar. Pensamos que bromeaba, pero ya había investigado con el asesor y encontrado un resort a la venta. Era perfecto. «No sé cómo agradecerte», le dije, con la voz quebrada. «No me agradezcas. Esto es lo que hace la familia», respondió. El proceso de comprar el resort tomó semanas, pero mientras tanto, la noticia del premio se esparció. Y con ella, llegaron los oportunistas. Primos que no veía en años empezaron a llamar, preguntando por José como si de repente les importara. Tíos lejanos mandaban mensajes, ofreciéndose a ayudar con el dinero. Pero lo peor fue cuando mis padres y Nicolás aparecieron. Una mañana, tocaron el timbre. Abrí y ahí estaban, mi madre, mi padre, Nicolás y Alicia, con su bebé recién nacido. Venían con caras de arrepentimiento, diciendo que querían arreglar las cosas. Mi madre lloró, diciendo que habían cometido un error. Pero no era difícil ver la verdad, no estaban ahí por José, sino por los 51 millones. «Queremos verlo, es nuestro padre», dijo mi madre, con un tono que sonaba falso. José, que estaba en la sala, lo escuchó todo. Se acercó a la puerta y los miró fijo. Cuando me dejaron en esa silla, con una nota, no era su padre. «Ahora no vengan a fingir que les importo», dijo, con una calma que cortaba. No supieron qué responder. Intentaron insistir, pero Yasmín los cortó. «No tienen nada que hacer aquí. Váyanse». Se fueron, pero supe que no sería la última vez que lo intentarían. José, mientras tanto, fue listo. Con el asesor, protegió el dinero en cuentas seguras y creó un fondo fiduciario de $200,000 para la hija de Nicolás y Alicia. No por ellos, sino por la niña. «Ella no tiene la culpa», dijo. Ese gesto me mostró quién era, alguien que, a pesar de todo, seguía teniendo corazón. El resort en Cancún se hizo realidad. Firmamos los papeles y empezamos a planear la mudanza. José quería ser parte del negocio, cocinando para los huéspedes. «Nada de comida aburrida», dijo, riendo. «Vamos a darles algo que recuerden». La vida parecía estar encajando, pero algo me decía que los problemas no habían terminado. La codicia tiene una forma de complicar todo, y mis padres y Nicolás no eran de los que se rinden fácil. Mudarnos a Cancún fue como abrir un libro nuevo. El resort, el sabor de José, era nuestro orgullo. Cabañas de madera frente al mar, con palmeras que se mecían al ritmo del viento y un olor a comida casera que flotaba en el aire. José, a sus 78 años, era el alma del lugar. Sus pozoles y enchiladas verdes atraían a los huéspedes como imanes, y pronto tuvimos que contratar a 2 cocineros locales para seguirles el paso. Yasmín manejaba la recepción y las reservas con una eficiencia que me sorprendía cada día.
Yo me encargaba de las cuentas y, aunque no era un chef, a veces ayudaba en la cocina, bajo la mirada crítica de José, que siempre decía, riendo, no te rindas, pero ese arroz necesita más amor, Gabriela. Ahora con 7 años, vivía su mejor vida. Corría por la playa, hacía amigos con los hijos de los huéspedes y hasta aprendió a surfear con un instructor local que le tenía paciencia infinita. Verla crecer tan libre, con el mar como patio, era un sueño que nunca imaginé cumplir. José y ella eran inseparables. Pasaban tardes horneando galletas para los clientes o construyendo castillos de arena que parecían pequeñas obras de arte. Una vez, Gabriela pescó un pez pequeño y gritó tan fuerte que los huéspedes aplaudieron desde sus mesas. José, con una sonrisa enorme, le dijo, ese es el espíritu, pequeña chef, el resort no solo era un negocio, era un hogar. Los huéspedes no solo venían por la comida o la playa, sino por la calidez. José charlaba con ellos, contando historias de su juventud como cocinero, y siempre tenía un consejo o una broma. Una pareja de España le pidió la receta de su mole, y él, con una risita, respondió, eso no se escribe, se vive. Esa era su magia, hacía que todos se sintieran parte de algo especial, pero la paz nunca dura tanto como uno quisiera. Unos 7 meses después de abrir el resort, mi madre me mandó un mensaje, por favor, hablemos. Somos familia. Lo ignoré, pero no pasó una semana antes de que ella, mi padre y Nicolás aparecieran en la recepción sin avisar. Alicia no estaba, pero mi madre traía una foto de su hija, como si eso fuera a ablandarme. Queremos ver a papá, dijo mi madre, con lágrimas que parecían más teatro que sentimiento. Sabemos que nos equivocamos, Nicolás asentía, con una cara que no engañaba a nadie. Mi padre, como siempre, apenas hablaba, mirando al suelo. No me creí ni una palabra. No estaban ahí por José, estaban por los 51 millones de la lotería, los llevé a la oficina, lejos de los huéspedes. José estaba en la cocina, y no quería que tuviera que enfrentarlos todavía. ¿Qué quieren de verdad? Pregunté, cruzado de brazos. Solo queremos arreglar las cosas, dijo mi madre. Cometimos un error, pero somos familia, ¿familia? Repliqué, sintiendo la rabia de nuevo. ¿Dónde estaba la familia cuando dejaron a José en mi puerta como si fuera basura? Mi padre intentó hablar, pero lo corté, no. No vengan ahora a fingir que les importa. Si quieren hablar con él, él decide. Llamé a José, que salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. Al verlos, su rostro no mostró sorpresa, solo una calma que me puso los nervios de punta. ¿Qué quieren?, preguntó, sin rodeos. Mi madre empezó con su discurso de arrepentimiento, pero José levantó una mano, no me interesa lo que digan ahora. Cuando me dejaron en esa silla con una nota, no era su padre. No vengan a fingir que les importo, dijo, con una voz que era puro hielo. Se quedaron sin palabras. Intentaron insistir, diciendo que habían reflexionado y que querían reconectar. Pero Yasmín, que había estado escuchando en silencio, los paró en seco. No tienen nada que hacer aquí. Váyanse. Se fueron, pero no se rindieron. Durante las semanas siguientes, los mensajes y llamadas no pararon. Mi madre mandaba textos lacrimógenos, Nicolás hablaba de empezar de nuevo y hasta insinuó que el fondo fiduciario de $200,000 para su hija no era justo. Mi padre, en su estilo callado, solo decía que los errores se pueden perdonar. Pero José no cedía. No es rencor, me dijo una noche, mientras tomábamos café en la terraza del resort. Es que no confío en ellos. La familia no aparece solo cuando hay dinero. Tenía toda la razón. Con el asesor financiero, José protegió su fortuna en cuentas seguras y mantuvo el fondo para la hija de Nicolás y Alicia. No por ellos, sino por la niña. Ella no tiene la culpa, decía. Ese gesto me recordaba por qué lo admiraba. A pesar de todo, seguía siendo generoso, el resort seguía creciendo. Las cabañas estaban llenas casi siempre, y las reseñas en línea elogiaban la comida y el ambiente. José creó un menú especial para el primer aniversario del resort, con platillos que contaban su vida, sopa de lentejas de su infancia, tamales que aprendió de su madre y un flan que era el favorito de Gabriela. Los huéspedes no solo comían, se sentían parte de nuestra historia.
pero mis padres y Nicolás no se dieron por vencidos. Una tarde, llegaron con un abogado. El tipo, con un traje que parecía prestado, dijo que tenían derecho a una parte del dinero porque José era su responsabilidad antes del premio. Era absurdo, pero también una amenaza. Mencionaron que podían demandar, alegando que José no estaba en sus cabales al manejar la lotería. Eso cruzó la línea. Contratamos a nuestro propio abogado, un tipo experimentado que no se dejaba intimidar. Con las pruebas del abandono, la nota, las grabaciones de seguridad y el fallo del juez, su caso no tenía futuro. El abogado nos aseguró que cualquier demanda sería desechada, pero el intento me dejó un sabor amargo. No era solo por el dinero, era por la falta de respeto, por tratar a José como un medio para un fin. José no se inmutó. Que hagan lo que quieran, dijo. La verdad siempre gana. Y así fue. La noticia de su intento llegó al barrio de nuestra ciudad natal, y la presión social cayó sobre mis padres otra vez. Doña Rosa, de la panadería, me llamó para decirme que ahora apenas salían de casa. Se lo buscaron, dijo, y no pude estar más de acuerdo. El resort se convirtió en nuestro hogar de verdad. Yasmín y yo aprendimos a manejarlo, aunque no sin errores. Una vez, un huracán nos obligó a evacuar, pero los huéspedes volvieron semanas después, diciendo que extrañaban la comida de José. Gabriela, que ya hablaba de ser chef, practicaba recetas con él, y José le decía, riendo, nada de quemar el arroz. Pequeña, una noche, en el primer aniversario del resort, organizamos una cena en la playa. José se levantó con una copa en la mano, frente a los huéspedes y empleados. Hace 2 años, pensé que mi vida había terminado, dijo, con la voz firme. Pero aquí, con mi verdadera familia, con ustedes, descubrí que siempre hay un nuevo comienzo. La familia no es la sangre, es el amor, el respeto, el estar ahí cuando importa. Todos aplaudimos, y Gabriela corrió a abrazarlo. Mientras el sol se ponía, con el mar brillando, entendí lo que quería decir. Mis padres y Nicolás podían seguir intentando, pero no tenían lugar en nuestra vida. Habían elegido su camino, y nosotros el nuestro. José siguió con nosotros, cocinando, contando historias y enseñándole a Gabriela los secretos de un buen sazón. El fondo para la hija de Nicolás y Alicia quedó intacto, un recordatorio de que la compasión no necesita devolución. El resort creció, no solo en números, sino en momentos, risas en la cocina, noches de música en la playa y la certeza de que, pase lo que pase, teníamos lo que realmente importaba. La codicia de mi familia biológica nunca desapareció, pero tampoco nos detuvo. Aprendí que la familia es la que está contigo en las buenas y en las malas, la que te levanta cuando caes. Y en eso, José, Yasmín, Gabriela y yo éramos una fortaleza.